Días amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal JIS Capacitación. En esta ocasión seguimos con la resolución de los ejercicios del libro Estadística Matemática con aplicaciones de Wackerly. Vamos a resolver los ejercicios 1.19 a 1.21 que corresponden a la sección 1.3, caracterización de un conjunto de mediciones, en lo que corresponde a métodos numéricos. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con el ejercicio 1.19 que tenemos ya aquí en pantalla. Este ejercicio, como pueden ver, nos dice que, de acuerdo con la EPA, el cloroformo está presente en pequeñas cantidades en las 240,000 fuentes públicas de agua de Estados Unidos. Si la media y la desviación estándar son 34 y 53 UG por litro, respectivamente, explique por qué las cantidades de cloroformo no tienen una distribución normal. Entonces, en primer lugar, pues tenemos aquí los parámetros del problema, que sería una media de 34 y una desviación estándar de 53. Vamos a calcular el valor de una desviación estándar bajo la media, aquí en la parte intermedia de la diapositiva, media menos una desviación estándar. Entonces, una desviación estándar son 53, entonces a 34 le restamos 53 y el resultado es menos 19. Entonces aquí, según la regla empírica, para una distribución normal, el 16% de los datos deberían ser menores a menos 19. ¿Por qué? Porque recordemos que el 68% de los datos de la distribución normal se encuentran o en el intervalo de menos una desviación estándar respecto a la media y más una desviación estándar respecto a la media. Entonces, en ese intervalo tenemos el 68% de los datos. Entonces, del 100% de los datos fuera de ese intervalo, tendríamos lo que sería 32% de los datos. 100% menos 68% me va a dar 32%. ¿Cómo podemos ver esto gráficamente? Lo podemos ver más o menos así, miren. Entonces, si tenemos ahí lo que sería el eje, podemos dibujar por aquí aproximadamente la distribución normal. Tenemos por aquí lo que sería la media. Y a una desviación estándar, tanto arriba como por abajo de la media, sería el intervalo que estamos tratando de construir, ¿no? Aquí vamos a tener 68% de lo que serían los datos. Ahí más o menos, ¿no? Entonces, ese 68% de los datos está en este intervalo. Entonces, el 32% restante de los datos van a estar en estas áreas o en las colas. Entonces, en una de las colas, pues tendríamos lo que sería más o menos el 16%. Y el restante 16% pues tendría que estar en la otra cola, ¿no? Que sería acá. Ahí lo tenemos. Entonces, por eso, digamos, a la izquierda de restar una desviación estándar de la media, pues el 16% de los datos deberían ser menor al valor que corresponda ahí, que en este caso, pues estamos viendo que es menos 0.19, ¿no? Entonces, este menos 0.19 debería estar aquí en esta parte. Digamos, sería el valor que rompe la distribución ahí en menos una desviación estándar respecto de la media. Ahora, entonces, si nosotros analizamos esta información, pues vemos que existe una contradicción. ¿Por qué?
porque las mediciones de las concentraciones no pueden ser negativas. La concentración necesariamente es mayor o igual a cero. Por lo tanto, la probabilidad de que la variable tome un valor menor a cero, pues es cero, ¿no? Entonces, esta contradicción pues nos lleva a concluir que esta población no puede estar distribuida normalmente y que los datos tienen un sesgo positivo ahora sí que a la derecha, ¿no? Entonces con esto terminaríamos la solución de lo que sería el ejercicio 1.19 y vamos a pasar a lo que sería el ejercicio 1.20. Aquí este ejercicio nos dice: los costos semanales de mantenimiento para una fábrica tienden a tener una distribución aproximadamente normal, con un promedio de 420 y una desviación estándar de 30. Si la cantidad de 450 está presupuestada para la próxima semana, nos dice o nos pregunta cuál es una probabilidad aproximada de que se rebase esta cantidad presupuestada. Entonces nuevamente tenemos aquí nuestros parámetros. La media es 420 y la desviación es 30. Entonces vamos a identificar la posición límite del presupuesto. Entonces tenemos un presupuesto de 450, pues es la cantidad presupuestada. Y el promedio, pues sabemos que es 420, ¿no? Que sería la media. Si a la media le sumamos 30, que es la desviación estándar, pues vamos a ver que obtenemos el presupuesto que se tiene para la próxima semana, que sería de 450. Y podemos darnos cuenta que estos 450 pues representan la media presupuestal más una vez lo que sería la desviación estándar. Entonces, si aplicamos o revisamos estos datos conforme a la regla empírica nuevamente, pues sabemos que 68% de los costos van a estar dentro de una desviación estándar de la media, más o menos, ¿no? O sea, más 30, 420 más 30 o 420 menos 30. Entonces, por simetría de la distribución, pues podemos ver que el área total fuera del intervalo pues va a ser igual que en el problema anterior, de 32%. ¿Por qué? Porque el área total es 100%, el área que está entre más o menos una desviación estándar de la media es 68%, y entonces si al total del área le restamos ese 68% nos va a quedar 32%. Entonces el área por encima de la media más una desviación estándar, que es el valor de 450 y que en realidad es el presupuesto que tenemos para la próxima semana, pues va a ser la mitad del 32%. Esta parte que tenemos aquí, 32% entre 2, y esto nos va a dar 16%. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir en este problema? Pues podemos concluir que existe una probabilidad aproximada del 16% de que los costos de mantenimiento excedan el presupuesto de 450. Esto representa una alerta financiera moderada para la planeación del presupuesto de la próxima semana. Entonces, con esto estaríamos resolviendo nuestro problema. La gráfica sería muy similar a la que elaboramos en el ejercicio 1.19. Ahora vamos a resolver el problema 1.21 que hemos dividido en dos partes. Este problema dice: el fabricante de un nuevo aditivo de alimento para ganado dice que el 80% de los animales alimentados con esta dieta deben tener un aumento mensual de peso de más de 20 libras. Una muestra grande muestra una distribución aproximadamente normal con media de 22 libras y desviación estándar de 2 libras. ¿Piensa el lector que la información muestral contradice lo dicho por el fabricante? Calcule la probabilidad de un aumento de peso mayor que 20 libras. Entonces aquí nuestros parámetros es una media de 22 y una desviación estándar de 2. Entonces el valor crítico que vamos a identificar en la distribución va a ser 20 libras
y vamos a ver si a la derecha de ese 20 pues realmente se concentra más del 80% del área que tendríamos bajo la distribución normal o bajo una curva de distribución normal. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis. Aquí vamos a evaluar la proporción de la población que supera el umbral crítico, que es el valor de 20, para verificar si existe contradicción con la afirmación comercial del fabricante. Como vemos, antes de revisar los datos, vamos a hacer una pequeña gráfica de lo que sería la distribución normal y cómo nosotros vamos a verla aquí en nuestro problema. Entonces aquí más o menos la estoy dibujando. Tenemos la media que quedamos que es 22 y tenemos el área hacia atrás y hacia adelante, digamos con un intervalo de una desviación estándar. Aquí lo tenemos. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la diferencia entre lo que sería la media menos una desviación estándar. La media es 22, la desviación estándar es 2. Hacemos la diferencia y obtenemos un valor de 20 si restamos una desviación estándar. Entonces aquí tendríamos un valor de 20. Ahora lo que vamos a hacer es revisar qué área existe a la derecha de la media. Obviamente, si la media está en 22, la distribución normal es simétrica. Por lo tanto, el área que tendríamos a la derecha de esta línea que corresponde a la media sería toda esta área. Y esto pues sería el 50% de la área. ¿Por qué? Porque la distribución es simétrica. Entonces, el área a la derecha de la media es igual a 0.50. Y entre 20 y 22, pues el área va a ser de 34%. ¿Por qué? Porque si recordamos, la distribución normal tiene en el intervalo de la media más una desviación estándar y menos una desviación estándar, el 68% de los datos. Y como reiteramos que la distribución es simétrica, entonces en esta área de una desviación estándar a la izquierda de la media, pues tendríamos la mitad de esa área, que sería el 34% de los datos. Entonces ahí está, 34% o 0.34. Entonces la proporción total estimada por encima de las 20 libras sería este 34% que tenemos aquí a la izquierda de la media hasta menos una desviación estándar, y lo que tenemos a la derecha de la media que sería 50%, que sería, digamos, ya planteado matemáticamente, pues sería esto. La probabilidad de que el peso o la variable sea mayor que 20 va a ser igual a 0.34 más 0.50, lo cual nos va a dar un 84% de animales o de ganado que van a superar el umbral. Y pues esto podemos decir que respalda la afirmación original, porque el problema decía que al menos el 80% de los animales iban a ganar más de 20 libras de peso. Entonces, pues vemos que la afirmación era correcta. Bueno, con esto terminamos los ejercicios 1.19 a 1.21 del libro de Wackerly. Les agradezco mucho la atención nuevamente a este video y pues seguimos en contacto. Vamos a seguir resolviendo ejercicios de este libro. Esperamos que les sean útiles en algún momento y pues nos vemos. Hasta pronto y mucho éxito.